mensajes temáticos. Pero hoy vamos a hacer una combinación entre un mensaje positivo y temático. Y vamos a estar trazando precisamente el pasaje de la mujer samaritana. ¿Cuántos han escuchado ese pasaje? Pues yo te voy a invitar, iglesia, que esté puesta de pie. Aleluya. Y vamos a buscar el libro de Juan, capítulo 4. Hace mucho tiempo que he estado inquietado con este pasaje bíblico y pues hoy es el día que Dios tiene para trazar esta palabra para Habacuc. Juan capítulo 4, versículos del 1 al 14. Vamos a leerlo. Aleluya. ¿Cuántos tienen la porción bíblica? ¿Cuántos dicen amén? Juan 4, del 1 al 14. Padre, te damos a ti toda gloria, honra. Tu palabra va a ser trazada. Oh Espíritu Santo de Dios, trae a tu iglesia esa revelación que proviene de ti. Háblanos como tú sabes hablar en las necesidades, porque tú conoces nuestras vidas. Y que nosotros podamos ser edificados desde ahora en esta porción bíblica que es parte de una experiencia, de un momento dado histórico, y es parte de la realidad de cada uno de nosotros en este presente y en todo momento. Aleluya. Te daremos siempre a ti toda gloria y toda honra. Amén. La palabra del Señor lee bajo el tema Jesús y la mujer samaritana, capítulo 4 de Juan, versículos del 1 al 14. Lee: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, versículo 2. Oiga bien, aunque Jesús no bautizaba sino solamente a sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Repita conmigo esta frase: le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Repite conmigo: el pozo de Jacob. El pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Repite conmigo: se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta, o sea, el mediodía. Vino una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. ¿Qué le dijo Jesús? Dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Repite conmigo: agua viva. Agua viva. Aleluya. La mujer dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y respondió Jesús y les dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá jamás sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en una fuente de agua que salte para vida eterna. Puedes sentarte, iglesia. Aleluya. Bendecido es el Señor. Bendecido es el Señor. Gloria a Dios. Alabanza a tu nombre, Dios. Te adoramos, Jesús. Tenemos algunas visitas aquí en medio nuestro. Tan pronto terminemos con la predicación, vamos a hacer reconocimiento de que están con nosotros hoy aquí. Mire, bajo el tema Jesús y la mujer samaritana, ¿cuántos han escuchado usted este pasaje bíblico en alguna vez? Un pasaje muy conocido. Si nos vamos al capítulo 3, versículo 22, capítulo 3, versículo 22 del libro de Juan, Jesús había estado bautizando, porque en el capítulo 3, versículo 22 dice: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. O sea que de acuerdo a ese capítulo, a ese versículo específicamente, Jesús había estado bautizando. Aleluya. Y de ese sitio se dirige hacia Galilea y toma una ruta que pasa por Samaria. ¿Cuánto me siguen? Mire, el relato habla de una mujer samaritana, lo leímos. Y usted se preguntará, ¿quiénes eran los samaritanos?
Pues los samaritanos eran una mezcla de judíos y gentiles traídos de Mesopotamia. Después que el reino de Israel en un momento dado, cuya capital era Samaria, cae bajo la invasión asiria, el reino asirio que tomó posesión de Israel y de Samaria, trajo entonces gente no judía, oiga bien, gente no judía de Mesopotamia para que vivieran lo que había sido el reino del norte, Israel. Y esa gente que provienen de Mesopotamia se mezcla con los judíos que vivían en una área que se le llamaba Samaria, y entonces a esa mezcla de judíos con samaritanos se le conoce, de judíos con personas de Mesopotamia, se le conoce como samaritanos. Oiga bien, había un desprecio de parte de los judíos a esa mezcla de razas, porque según los judíos esta mezcla no los hacía puros en cuanto a su raza. Pero también había otra situación chocante entre los samaritanos y los judíos, y es que los judíos adoraban en Jerusalén, pero los samaritanos no adoraban en Jerusalén. Los samaritanos subían al monte de Gerizim en el momento de la adoración. Gloria a Dios. Bendecido es el Señor. Adoramos a Dios. Y aquí hay un asunto que queremos traer a conciencia en esta mañana, y es que hay un encuentro entre el Señor y una mujer samaritana. Y en ese encuentro hay una providencia divina. Repita conmigo esta frase: providencia divina. Y usted dirá, ¿qué es providencia divina? Pues mire, la providencia divina es la manera en que Dios pone en orden las cosas a fin de que las personas tengan una oportunidad de salvación. En el encuentro de Jesús con la mujer samaritana había una providencia divina, porque Dios había establecido ese momento para provocar salvación. Aleluya. Le doy un fuerte aplauso al Señor. ¿Saben? Porque quien pone en orden las cosas para que las personas tengan y puedan obtener la salvación, ¿saben quién es? Dios es quien lo ordena todo. En un momento de nuestras vidas, siendo gentiles, Dios tuvo una providencia divina sobre cada uno de nosotros, y por eso estamos aquí, porque hemos respondido al llamado de Dios. Entonces vamos a estudiar este encuentro de esta mujer samaritana con Jesús, y vamos a declarar de primera intención, repítelo conmigo: la providencia divina está en las acciones de Cristo. La providencia divina está en las acciones de Cristo. Aleluya. Y vamos entonces a coger este pasaje bíblico y vamos a dividirlo en 5 actos providenciales. 5 actos providenciales donde usted va a ver la intervención directa divina en las acciones de Cristo, para que podamos entender esta porción bíblica. Y el primer acto providente, repítelo conmigo, el primer acto providente es el siguiente. Jesús decide tomar el camino que pasa por Samaria. Ahí hay un acto providencial. El Hijo le responde al Padre para pasar por Samaria, porque tenía que tener un encuentro con la mujer samaritana, un encuentro de salvación. Por eso es que declaramos que la providencia divina está en las acciones de Cristo. Y el primer acto providencial es que Jesús decide tomar el camino que pasa por Samaria. Pudo haber ido por otro camino, pero tocado por Dios, va por Samaria. Aleluya. Cuando nos vamos al versículo 4 del capítulo 4, dice una frase: le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. Se puede referir a su situación geográfica, pero se puede referir a una necesidad evangelística. Le era necesario pasar por Samaria
porque había una mujer samaritana que iba a marcar a su pueblo y que iba a ser salva. Aleluya. Bendecido sea el Señor. Mire, es cierto que el camino entre Judea y Galilea pasa por Samaria. Pero Jesús y sus discípulos, como mencionamos al comienzo, se encontraban en el río Jordán, capítulo 3, versículo 22, bautizando. El Señor pudo haber tomado el camino que iba por el valle del río de Jordán sin la necesidad de pasar por Samaria. Él estaba en el Jordán predicando. Tenía dos rutas. O se iba por Samaria o se iba por la ruta de Jordán. Pero el versículo 4 dice, le era necesario pasar por Samaria. El camino del río de Jordán era el que tomaban muchos de los judíos cuando se dirigían a Galilea, de Judea a Galilea, porque querían evitar encontrarse con los samaritanos. Querían evitar pasar por territorio samaritano. Entonces podemos pensar que cuando Juan escribe, le era necesario a Jesús pasar por Samaria, es que había una necesidad de salvación, había una necesidad evangelística. Esto es, Jesús tenía razones espirituales por las cuales decide tomar ese camino. Aleluya. La palabra necesario, repite conmigo, necesario. Cuando me voy al idioma griego, en el cual fue escrito el Evangelio de Juan, es un verbo impersonal y en griego es deí. Y este verbo deí, impersonal, Juan lo utiliza en su Evangelio en 9 ocasiones. Y en todas las ocasiones que Juan utiliza este verbo, necesario, o sea, deí, lo utiliza porque cuando lo utiliza está haciendo referencia a un asunto espiritual. No a cualquier asunto, sino a un asunto espiritual. Le era necesario pasar a Jesús por Samaria porque había un asunto espiritual de salvación. Aleluya. Allá en Juan 3:7, refiriéndonos al verbo deí, necesario, dice, o es necesario nacer de nuevo, asunto espiritual. Allá en Juan 3:14 dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, asunto espiritual. En Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, asunto espiritual. Y en Juan 9:4 dice, me es necesario hacer las obras de que me envió, asunto espiritual. Y en Juan 4:4 dice, me es necesario pasar por Samaria. Hay un asunto espiritual, aleluya, que atender. La providencia divina, que es quien ejecuta el orden del llamado, estaba accionando, iba a ser parte de la experiencia de vida de una mujer. Y Jesús era el instrumento para ese encuentro. Da un fuerte aplauso al Señor. ¿Dónde más encontramos la palabra necesario? En el caso de Zaqueo. ¿Qué le dijo Cristo a Zaqueo? Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario, o sea, hoy hay un asunto espiritual. Hoy no tengo que posar en tu casa. Aleluya. Cuando se habla de necesario, cuando se habla de un asunto espiritual, aleluya, no puede haber dilación, no debe haber tardanza. Cristo le dijo a Zaqueo, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Cuando Cristo te llama, no puede haber dilación. Cuando Cristo nos llama, no debe haber tardanza. Cuando Cristo nos llama, no debe haber excusa. Cuando el acto de la providencia divina se va a ejecutar sobre la vida de la creación de Dios, no puede haber tardanza. Aleluya. Así que Cristo respondiendo, aquí hay un gran principio. El Hijo de Dios respondiéndole al Padre, porque el Padre va a hacer un evento providencial. Nosotros le respondemos al Hijo, porque Dios nos va a llamar en algún momento a que ejecutemos un evento providencial. Nosotros tenemos que hacer lo mismo que hizo Cristo. Me es necesario ir, porque tú me estás enviando. Aleluya. Así que como era necesario que Cristo pasara por Samaria, tomó la ruta, porque tenía que encontrarse con la mujer samaritana, porque había que presentarle el plan de salvación. Den un fuerte aplauso al Rey de Reyes.
Así que en el primer acto providencial, Jesús dice: voy a tomar el camino de Samaria. En el segundo acto providencial, el Señor dice: el Señor se detuvo junto al pozo de Jacob. En el primer acto Jesús decide tomar el camino por Samaria. Y en el segundo acto providencial, el Señor se detuvo en el pozo de Jacob. Los comentaristas dicen que había otros pozos en aquella área, pero el Señor escogió el pozo de Jacob. Hay algunas versiones que dicen se sentó junto al pozo. Hay otras versiones que dicen se sentó en el suelo. Hay otras versiones que dicen se sentó encima del pozo. Indistintamente si fue junto al pozo, en el suelo o encima del pozo, Él escogió el pozo de Jacob. Había un lugar específico para que esa providencia divina se efectuara. No era en cualquier sitio. Aleluya. Reina Valera 1960 dice: se sentó junto al pozo. Aleluya. Pero en el original, está mal original. En el original dice: se sentó encima del pozo. Y cuando me voy al original, me voy al original hebreo. Se sentó encima del pozo. Y ese pozo tenía una piedra. Sí, porque hay pozos que no tienen piedra. Por eso fue que se pudo sentar, porque hay una piedra, si no, ¿verdad? Se sentó encima del pozo. No había un brocal, había una piedra, ¿ok? Y esa piedra era removida cuando se sacaba el agua. Pero ¿por qué en este acto providencial Jesús se sienta en el pozo? Porque dice que era la hora sexta, o sea, que era el mediodía. Vamos a visualizar la escena. Jesús caminando llega y a las 12 del día se sienta encima de un pozo, en una piedra, a coger sol allí, en un área desértica, un área árida, ¿ok? Allí se sienta. No había sombra, no había ningún árbol, era a plena luz del sol, al mediodía se sentó allí en el pozo. ¿Saben por qué se sentó allí? Porque estaba esperando a alguien. Dar un fuerte aplauso al Señor. Por eso fue que se sentó. Sí, porque en las otras circunstancias se hubiese sentado en otro ambiente más cómodo. Pero fue el mediodía bajo el sol y encima de la piedra, porque estaba esperando a quién. Estaba esperando a alguien. ¿Cuántos adoran al Señor? Eso está ahí. El tercer acto providencial. El primero, Jesús dice: voy a tomar el camino de Samaria. La providencia de Dios, dándole instrucciones al hijo, le dice: siéntate encima del pozo a las 12 del día. Aleluya. Y en el tercer acto providencial vas a estar solo. Aleluya. El Señor se sentó, decidió estar solo. En todas estas eventos hay instrucciones de Dios Altísimo, porque hay un plan de salvación. Y Dios está ordenando para que ese plan de salvación se lleve en el propósito de Dios. Entonces, si nos vamos al versículo 8 del capítulo 4, dice: sus discípulos habían ido ¿a qué? A la ciudad a comprar ¿de qué? De comer. Oiga, lo más usual o lo más lógico es que el Señor también se hubiese ido con ellos. Sin embargo, el Señor no. Solamente no fue con ellos, sino que además ninguno de los discípulos se quedó con él. Le era necesario al Señor estar solo con esta mujer en un momento dado. Ahora, nos podemos preguntar: ¿acaso el Señor estaba más cansado que todos ellos y fue el único que se podía quedar allí sin ir a la ciudad? ¿Acaso el Señor se quedó junto al pozo porque ya no podía caminar? Si alguien le hubiera preguntado al Señor: ¿qué estás haciendo allí? Encima de la piedra en el pozo de Jacob al mediodía, ¿sabe lo que el Señor le hubiese respondido? La respuesta del Señor no le hubiese sido la misma que la anterior: es que estoy esperando a alguien. Dar un fuerte aplauso al Señor. Es que yo estoy esperando a alguien. Aleluya. Cuarto acto providencial. Primero, Jesús decide tomar el camino que pasa por Samaria. Segundo, el Señor se detuvo junto al pozo de Jacob. Tercero, el Señor decidió estar solo. El cuarto acto providencial es que eran las 12 del mediodía.
Porque cuando la providencia de Dios se activa, el Hijo del Dios Altísimo le responde al Padre. Cuando la providencia de Dios se activa en cada uno de nosotros que somos hijos de Dios Altísimo, a través de Cristo, nosotros tenemos que entrar en obediencia absoluta. Así que la providencia de Dios se ve allí. Al mediodía le dice al hijo: siéntate ahí porque tienes que esperar a alguien. Aleluya. Mire, las mujeres iban a buscar agua en los pozos en la mañana o en la tarde, pero al mediodía era muy poco usual que una mujer fuera a buscar agua en un pozo, y mucho menos un pozo que no tenía un brocal, sino un pozo que tenía que remover una piedra y que tenía 100 pies de profundidad. Aleluya. Vamos a tomar un pasaje paralelo. Eliezer. ¿Saben quién es Eliezer? El siervo de Abraham, ¿verdad? Dice que en un momento llegó a Mesopotamia y que iba a buscar la esposa a Isaac. Y en un momento dado, allá en Génesis 24:11 dice: hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora que salen las doncellas a tomar agua. Por eso fue que establecimos que la hora de ir a la doncella a buscar agua al pozo era o en la mañana o en la tarde. Mira, algunos piensan que esta mujer samaritana fue allí al mediodía para evitar encontrarse con gente que conociera su reputación. Otros, como Lightfoot, dice que ese momento es un acto simbólico, aleluya, cuando Cristo dijo al mediodía: tengo sed. ¿Cuántos me siguen? No sé si me sigues. Lightfoot dice que ese evento es un acto simbólico de cuando Cristo dijo en la cruz: al mediodía tengo sed. Pero indistintamente si la mujer iba allí para no rodearse de los otros que conocían su reputación, indistintamente de que hubiese un simbolismo en el momento que Cristo de la cruz dijo: tengo sed al mediodía, lo importante es que el Señor escogió precisamente esa hora para ir al pozo de Jacob al mediodía, a la hora sexta, porque era necesario una providencia divina que fuera accionado a través de su persona para salvación de la mujer samaritana. Aleluya. Y dije que eran 5 actos providenciales, ¿verdad? Hoy va el quinto. El primero, yo quiero que tú lo repitas conmigo, iglesia. Jesús decidió tomar el camino que pasaba por Samaria. Repítelo. No te oigo, iglesia. Jesús decidió tomar el camino que pasaba por Samaria. Vamos al segundo acto providencial. Repítelo conmigo. El Señor se detuvo junto al pozo de Jacob. El tercer acto providencial. El Señor decidió estar solo. El cuarto acto providencial. Era a las 12 del mediodía. Aleluya. Y el quinto acto providencial, para efectuar el encuentro de Cristo con la mujer samaritana, fue: el Señor inició la conversación pidiendo de beber. Aleluya. El Señor inicia la conversación con la mujer pidiéndole de beber. 2 razones para esto. 2 razones para que Cristo hablara con la mujer samaritana. Pero 2 razones por las cuales Él no debió haber hablado con la mujer samaritana. La primera razón por la cual Él no debió haber hablado con la mujer samaritana es que Él era judío y la mujer era samaritana. Y había un desprecio profundo entre el judío y el samaritano. El desprecio de los judíos hacia los samaritanos era más grande que el de los samaritanos hacia los judíos. Jesús, siendo judío, no debió haber hablado con la mujer samaritana según la sociedad de aquel entonces. Pero el Cristo que yo les sigo rompe con todos los estereotipos sociales que pueden haber por ahí. Aleluya. La segunda razón por la cual Él no debió haber provocado lo que nosotros tenemos conciencia que lo hizo, porque había una providencia divina, un momento de salvación, fue que se veía mal que un hombre platicara solo con una mujer. Se veía mal en aquellos tiempos. Por eso cuando los discípulos llegaron, en el versículo 27 del capítulo 4, dice:
se maravillaron de que hablaba con una mujer. Así que no se veía bien que un hombre solo hablara con una mujer en aquel entonces. Oiga bien, Cristo superó los prejuicios existentes con el fin de salvar a la mujer samaritana. Dar un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Se rompe todo principio por un acto providencial de salvación. Aleluya. Wow, que hay tanto para poder argumentar. Eso quiere decir que el que escoge el lugar no es usted. El que escoge la hora no es usted. El que coge, el que decide cómo va a ser el encuentro tampoco es usted. Nosotros solamente respondemos al Dios Altísimo como instrumentos. Y cuando Dios provoca esa inquietud dentro de usted, aunque usted piense que no es el lugar, aunque usted piense que no es el momento, aunque usted piense que no es la hora, aunque usted piense que quizás en otra ocasión puede ser mucho más efectivo, no. Es cuando el Dios Altísimo está obrando en la persona que va a recibir el acto providencial y usted está siendo entonces el instrumento que Dios está utilizando. Usted va a provocar lo que Dios quiere hacer providencialmente en la vida de una persona que no ha conocido a Cristo. Así que yo no sé si en el mecánico o en el doctor o en el dentista, con la compañera de trabajo, o haciendo la compra en el supermercado, con el vecino del lado, o caminando por el camino, yo no sé dónde. Pero en cualquier momento casual, usted va a comenzar una conversación como la de Cristo, dame agua. Y ahí usted va a provocar la providencia divina para salvación. Aleluya. El segundo punto que queremos tocar es que hemos hablado de que hay una providencia en las acciones de Cristo con el propósito de salvación. Ahora, la pregunta es, ¿qué viene siendo la providencia de Dios en la salvación? ¿Qué viene siendo esa providencia de Dios en la salvación que hemos estado hablando? Pues mire, aquí, en estos 5 eventos providenciales de la mujer samaritana que lo hemos enumerado, hay 5 puntos también providenciales que tienen que ver con salvación. No solamente de la mujer samaritana, sino de cualquier hombre que Dios llama al arrepentimiento. Aleluya. ¿Cuántos me siguen? Y el primer punto providencial de lo que es la salvación es el siguiente: que la salvación, escucha bien, no sucede de una manera accidental, ni la salvación tampoco sucede de una manera circunstancial. La salvación proviene por un mandato divino y hay que responder al mismo. Así que la salvación no sucede de una manera accidental, la salvación no sucede de una manera circunstancial. Todas las conversaciones que nosotros tenemos registradas en el Nuevo Testamento tienen un plan de Dios trazado con un fin y con un propósito. En los planes de Dios nada es al azar. Repítelo conmigo: en los planes de Dios nada es al azar. Principalmente si se trata de salvación. Porque la salvación es la experiencia más importante que puede suceder en la vida de un individuo. Uno quizás piensa que fue una casualidad. No. Uno quizás puede pensar que fue una coincidencia. Tampoco. Porque lo que proviene de parte de Dios no es ni casual ni circunstancial. Aleluya. No es al azar. Lo que viene de parte de Dios tiene un propósito. La conversación que se iba a originar allí en aquel momento tenía un propósito de salvación. Gloria. Dios lo sabe. Quizá usted no lo entiende, pero Dios lo entiende. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dios lo sabe. Quizá usted no lo entiende, pero Dios lo entiende. ¿Qué viene siendo la providencia de Dios en la salvación? Pues dijimos de primera intención que la salvación no es ni accidental
ni circunstancial. La segunda punto providencial en cuanto a la salvación, cuando proviene de Dios, es que el de la iniciativa de la salvación es Dios y no es el hombre. ¿Cuántos me escucharon? El de la iniciativa de la salvación es Dios, no es el hombre. Oh, wow. Entonces, si el de la iniciativa de la salvación es Dios y no es el hombre, nosotros somos que instrumentos puestos en las manos de Dios. En aquel entonces, las acciones providenciales eran sobre Cristo. En un momento dado, las acciones providenciales van a ser sobre usted, para que llegue el momento de la salvación a una persona. Porque no es usted, sino es Dios quien lo está llamando a esa persona. La samaritana no tenía la menor idea de lo que iba a suceder en aquel día, no la tenía. La samaritana tampoco tenía idea de lo que iba a ser revelado sobre su vida en aquel día, en aquel encuentro personal que tuvo con el Mesías, con ese Mesías tan esperado en aquel entonces. Hay otros ejemplos en la Biblia donde evidencian que desde la iniciativa de la salvación es Dios y no es el hombre. Vamos con Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, cuando se dirige a Damasco, persiguiendo a los cristianos, no sabía que Cristo lo estaba esperando en el camino. Dar un fuerte aplauso al Señor. Porque el que inicia la salvación, el proceso es Dios. Si nos vamos a la parábola de la oveja perdida, allí Cristo dice en Lucas 15:4 dice: ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se ha perdido hasta encontrarla? El que provoca la salvación es Dios, no es el hombre. Hay un tercer punto providencial de salvación en este pasaje bíblico. El primero fue que la salvación no es accidental ni circunstancial. El segundo es que el que inicia el proceso de salvación es Dios y no es el hombre. Y el tercero es que la salvación no es, oye bien, no es por causa de quienes somos, sino a pesar de quienes somos. No es por causa de quienes somos, sino que es a pesar de quienes somos. Somos hijos de Dios Altísimo y por ese motivo, no importa quién tú seas, cuál sea tu condición, aleluya, la salvación viene a ti por parte de Dios porque eres parte de su creación. Da un fuerte aplauso a Dios. ¿Quién no ha tenido un pasado? Pero, ¿quién no ha tenido un pasado? Todos hemos tenido un pasado. Y todos tenemos un presente. Y a veces el presente de algunos de nosotros es más condenable que el pasado. Aleluya. En aquella mujer había tenido 5 maridos. Y el hombre con quien vivía no era legalmente su marido en aquel caso. Según la ley, dice que tenía que ser apedreada. ¿Cuántos me siguen? No es por quién eres. Es a pesar de quién eres que va a provocarse la salvación. Entonces, así que la salvación no es por causa de quién es uno, sino que es a pesar de quién. A pesar de quién eres. Pablo, allá en primera de Timoteo 1, 12, 13. Aleluya. Verifícame esta cita. Si es primera de Timoteo o primera de Tito. ¿Ok? 1, 12, 13. Dice: doy gracias al que me fortaleció a Cristo, Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Oye bien lo que dice Pablo. No por quién eres, sino por lo que eres. Él le da gracias a Cristo porque lo tuvo por fiel, poniéndolo en el ministerio, habiendo yo sido antes que Timoteo. Ok. 1 Timoteo 12, 13. Doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, iracundo, mas fui recibido en un momento dado a misericordia
no por lo que soy, sino por quien soy. Y en aquel momento ahora reconozco que lo que yo hice en mi pasado fue por ignorancia y fue por incredulidad. Pero siendo hijo del Dios Altísimo, en un momento dado y en un momento providencial, me encontré con el camino de Damasco cuando no tenía idea de que ese iba a ser el momento más violento de mi vida, decía Pablo. Aleluya. Yo no sé si tú recuerdas el tuyo. Hay un cuarto punto providencial. Lo quiero repetir para que lo tengas trazado. El primero, que la salvación no sucede de una manera accidental ni circunstancial. El segundo, que el que inicia el proceso de salvación es Dios y no es el hombre. El tercero es que no es por causa de quién eres, sino a pesar de quién eres, que son dos cosas muy diferentes. Y el cuarto evento que tiene que ver con el llamado de la salvación del Dios Altísimo es que Dios tiene un plan para cada uno de sus hijos. Dios te dice, yo te llamé porque yo tengo un plan para ti, porque tú eres mi hijo. Yo te llamé porque en un momento dado, yo llegué al pozo de tu vida, me encontré contigo en una piedra, te esperé en el momento en que nadie esperaba que yo iba a estar allí, y allí llegaste tú, y te dije, si tienes sed, toma del agua de vida eterna. Aleluya, que proviene de ti. Aleluya. Mire, si vamos a la historia, en un momento dado, el Señor, y esto es intrigante, puede ser o sea, le había dicho a los discípulos que no fueran a ministrar a Samaria. Anteriormente el Señor le había dicho, no, ni por Samaria, por camino de gentiles no vayáis, y en la ciudad de samaritanos no entréis. Mateo 10:5. Se lo dijo, ¿verdad que sí? En otra ocasión, dice la Biblia, en Lucas 9:52, que no fue recibido por los samaritanos. Pero hoy nosotros leemos en Juan 4:4 que dice, me es necesario pasar por Samaria, me es necesario porque hay un aspecto espiritual de salvación que yo tengo que trabajar ahí. Indistintamente que allá en Mateo le dije, por camino de gentiles no vayáis y en la ciudad de samaritanos no entréis. Indistintamente desde un momento dije, y traté de entrar a Samaria y no fui recibido, ahora me es necesario. Ahora hay un motivo espiritual, ahora hay un momento de salvación, ahora hay un alma que necesita ser redimida, aleluya, en el proceso de fe, y yo tengo que pasar ahí. Gracias al encuentro de Jesús con la samaritana, ¿sabe lo que sucedió? Un avivamiento, porque es que todo aquel que tiene un encuentro con Cristo tiene un avivamiento. Aleluya. Hubo un avivamiento en Samaria. Hubo un avivamiento en Samaria. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. ¿Sabe lo que dijo aquella mujer? Regresa a la ciudad diciendo, versículos 29 y 30, capítulo 4 de Juan, dice, venid ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Y entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. ¿Quiénes vinieron a él? Los samaritanos. Vinieron a él por el testimonio de la mujer. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en el poder de la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Juan 4:39. El relato no dice, usted escucha bien, no dice que la gente de Samaria haya rechazado el mensaje de la samaritana por ser mujer. No lo dice. Pudo haberlo rechazado. En aquellos tiempos para hablar la mujer no podía hablar en cualquier lugar ni en cualquier sitio. Pero el pasaje bíblico no me dice que el pueblo no la escuchó. Así que si no me dice que el pueblo no la escuchó y me dicen que vinieron, pues entonces obviaron el hecho de que era mujer. Porque es que cuando Cristo llama, los estereotipos se van. Sea hombre, mujer, niño. Aleluya. Cuando llega el momento de provocar la salvación, cualquiera que te tire el salvavidas para tú ser salvo, tú lo vas a coger. Aleluya. Tú no vas a cuestionar si fue el niño, si fue el adulto o fue el anciano. Tú necesitas ser salvo. Te tiraron el salvavidas más para que lo cojas. Entonces,
No dice que tampoco la rechazaron porque había tenido 5 maridos. No dice que la rechazaron. Aprende, iglesia, a escuchar lo que dice la palabra del Señor, porque en un momento dado no era casada. Ellos aceptaron lo que aquella mujer dio por testimonio. Dice, aquel hombre me dijo a mí lo que yo había hecho. ¿No será ese el Cristo? Me dijo a mí todo lo que era mi vida. ¿No será ese el Cristo? ¿Sabe? Que lo que ella estaba proclamando superaba su pasado. Repite conmigo, superaba su pasado. Aleluya. Superaba su condición de mujer. Y podía superar hasta su presente cuestionable. Lo que ella provocó superaba todo eso. Vámonos con el endemoniado de Gadareno, en Lucas 8:39. Un caso bastante parecido. El Señor libera al endemoniado Gadareno, Lucas 8:39. ¿Y qué le dice? Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad. ¿Por dónde se fue? Por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Así que en la tierra de Gadara, allá en el mar de Galilea, el misionario, oye bien, el misionero más dinámico que predicó el evangelio fue el endemoniado de Gadareno. ¡Aleluya! Ay, yo no sé si tú me sigues, yo no sé si tú escuchaste eso. Mira, no importa quién tú hayas sido. Vamos a dejar el endemoniado y la samaritana. No importa de dónde Dios te ha sacado. No importa cuál haya sido tu pasado. Si tú has sido lavado por la sangre de Jesucristo, donde primero el Señor te va a enviar es a los tuyos. Aleluya. Es a los tuyos. Cuando viene con la unción y el poder de Dios, tu pasado no es parte de tu realidad. Porque aquí dijimos, aleluya, dijimos que la salvación la provoca Dios, no por quién eres, sino a pesar de quién eres. Dale un fuerte aplauso al Señor. La samaritana, el endemoniado Gadareno. ¿Y qué pasó con Ananías? Cuando el Señor comisiona a Ananías para que fuera a orar por Saulo, no por Pablo, sino por Saulo, le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, refiriéndose a Pablo, para llevar mi nombre, y el pasado de Pablo ustedes lo conocen, de Saulo, en mi presencia, en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Hechos 9:15. Ponte en pie, iglesia. Aleluya, ponte en pie, iglesia. Vamos a concluir. El encuentro del Señor con la samaritana muestra lo que es el encuentro del Señor con cada persona. Dar un fuerte aplauso al Señor. Eso es lo que muestra este pasaje. Cuando tú te encuentras con Cristo, no hay nada que sea fortuito. No hay nada que sea casual. No hay nada que no tenga que ver. Cuando hay un encuentro con Cristo, lo que prevalece es la soberanía de Dios. Yo no sé si tú me escuchaste. Prevalece la soberanía de Dios. Prevalece la iniciativa redentora para que la persona venga al conocimiento de la salvación. Lo importante en todo esto es cómo vas a responder, cómo vamos a responder a la gracia divina. ¿Cómo vamos a responder a la gracia divina? Dios permita que en todos los casos, cuando respondamos a la gracia divina, lo hagamos en forma afirmativa. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Qué viene siendo la providencia de Dios? ¿Qué viene siendo la providencia de Dios? Aleluya. La manera en que Dios pone en orden las cosas a fin de que las personas tengan la oportunidad de salvación. Dios está aquí en esta mañana. La providencia de Dios está siendo declarada en esta mañana sobre cada uno de nosotros. Recuerda que la salvación no es accidental ni es circunstancial. Recuerda que el de la iniciativa es Dios.
Que no es por causa de quiénes somos, sino por quiénes eres. Y recuerda que cuando la providencia de Dios llega a tu vida, es porque Dios tiene un propósito, un plan específico para ti. Nosotros conocemos el factor principal de la providencia de Dios. ¿Sabes cómo se llama ese factor? Se llama Cristo Jesús. Gloria a Dios. Dios está aquí, Cristo está aquí en esta mañana. Si hay alguna alma que no ha conocido a Cristo como único y exclusivo Salvador, hoy es el día de que tengas ese encuentro con Él. Él está llamando a tu vida porque Él la conoce. Si hay alguna persona que necesite reconciliar su vida con el Señor, Él está aquí. Dios quiera que cuando la gracia de Dios está siendo declarada sobre esta casa en estos momentos, Dios quiera que cuando la gracia de Dios sea declarada, nosotros respondamos: sí, Señor, heme aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Porque cuando Dios marca y llama, no lo hace al azar ni lo hace casualmente, lo hace porque nos ama cada uno de nosotros. Hey. Si hay algún motivo de oración, alguna circunstancia en la que desees alguna intervención de parte de Dios, yo te invito a que pases al altar. Vamos a orar. La oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Abigail, ayúdame con la mamá de Rosa, por favor. Aleluya. Miriam, ayúdame con... Oye bien, Dios tiene un plan para tu vida. Dios quiere derramar la gracia sobre ti. ¿Qué estamos esperando? Dios está aquí, tan cerca como el aire que respiro.
Dale bien a Juan. Hoy más que nunca, Señor, te necesito. Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte que te amo hoy más que nunca, Señor. Más que nunca, Señor, yo te amo. Hoy más que nunca, Señor, te necesito. Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte que te amo Hay una joven de esta iglesia. Hay una joven de esta iglesia. ¿Sí? Hay una joven de esta iglesia que nosotros apreciamos mucho. Digo joven porque quizás está como entre los 20, 23 años, 24 años, 26 años, a lo mejor es lo que ha cumplido de estar con nosotros en este lugar. Esta persona es nuestra hermana Rosita. ¡Aleluya! Rosita no cumplió años de estar en Abacú, pero cumplió años. A decirte felicidades, Rosita. Te queremos mucho. Rosita lleva con nosotros como 26 años. Allá se sonrió ahora, cogió lo que le quise decir. Aleluya. Ella dice que en el remanente fiel que comenzó en algún momento la experiencia de Abacú 3:17, pienso que ella es la persona de más permanencia aquí con nosotros. José Eduardo, tócale algo a Rosita ahí. José, que cumplió años, tócate algo ahí para Rosita. Aleluya. Rosita, felicidades. Sabes que te amamos. Sabes que te amamos. Bueno, ya yo estoy llegando casi a los 60 también. Mariceli también cumplió años, así que felicidades, Dios te bendiga mucho. Hay un texto bíblico que lo declaro sobre tu vida. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los malos días y lleguen los años en los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. Aleluya. Santo. Cuando llegue el momento donde quizás tengas tantos deseos de hacer tantas cosas para el Señor en lo físico y no puedas, si tienes la bendición de hacerlo cuando joven, porque cuando llegue el momento que tus fuerzas ya no sean contigo, hay otras áreas de tu vida que Dios va a utilizar para la expansión del Evangelio en esa madurez que has adquirido por tantos años y en esta experiencia que proviene de Dios. Amén. Bien, voy a los anuncios. Voy a los anuncios.